Hola, sobrinos. Qué gusto verlos otra vez. Reciban un fuerte abrazo de tía Mirna. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, El mismo Dios. Le doy muchas gracias a Dios que nos sigue bendiciendo y nos sigue dando la oportunidad de compartir con ustedes estos testimonios que impactan vidas. En estos testimonios que podemos comprobar el poder, la misericordia y el amor que el mismo Dios de Israel tiene para sus hijos en la actualidad. Gracias a ti que sigues viendo estos episodios, gracias a ti que ya te suscribiste. Por favor, no dejes de compartirlo para que sean más vidas las que sean bendecidas, más vidas impactadas con estos testimonios y más personas que quieran encontrar también a este mismo Dios que sigue impactando con muchos milagros aún en estos tiempos. En Efesios, en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 13, encontramos el texto que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernantes de estos siglos, contra huestes espirituales de maldad. Y hoy, el episodio que están por ver se titula De la oscuridad a la luz, una historia de redención. Y es un gusto para mí recibir a mi querida amiga y hermana en Cristo, Inesita. Hola, Inesita, ¿cómo estás? Hola Mirna, estoy muy contenta porque me has invitado en este espacio, que pues veo como toda la labor que se hace y pues gracias por invitarme también. Espero que sea de mucha bendición este momento. Es un gusto tenerte acá. Inesita es enfermera de profesión. Inés es enfermera de profesión, porque ella me dijo que no le gusta que le diga Inesita, pero lo hago con todo cariño y respeto. Somos amigas, de cariño, de cariño. De cariño es Inesita. Ok, Inesita, tú eres enfermera de profesión Así y es. también has aprovechado el medio en el que te desenvuelves para compartir de ese mismo Dios. Así es, me ha tocado poder experimentar el hablar pues a más gente, a más amigos, familia, el poder compartir todas las maravillas, todo lo que Dios ha hecho conmigo a través de lo que me ha enseñado en su palabra. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eso es muy bueno. Inés, cuéntanos por favor cómo fueron tus inicios como hija de Dios. Bueno, pues estoy un poco nerviosa. Está bien. No Vamos te a irnos quiero relajando poco a mentir, poco. no te quiero mentir, estoy nerviosa y me estresa. Pues fíjate que yo conocí ya del Señor en la parte de mi juventud. Fue cuando tuve una experiencia muy fuerte acerca de, pues, de sentir, ¿cómo te diré? Como una persecución, pues, espiritual, y tenía una necesidad en la que, pues, necesitaba conocer más de Dios, pero, pues, en ese momento que en mi juventud, pues, no lo veía como tal, ¿verdad? Desde la adolescencia que empecé a experimentar algo así, no lo veía como tal una necesidad hasta que empezaron a suceder más cosas, y fue que alguien me compartió de Cristo, me invitó, y ahí fue donde se desarrollaron, pues, muchas situaciones para que yo pudiera llegar hasta este momento y, pues, vivir muchas experiencias agradables en el Señor, pero primero tuve que padecer algunas cosas también. Precisamente de eso queremos hablar el día de hoy. Probablemente mucha gente que nos ve, muchos de nuestros seguidores, han experimentado o saben de alguien que ha experimentado situaciones como la que tú viviste. Cuéntanos, por favor, Inés, cómo empezó esa situación, esas experiencias que tú tuviste, cómo empezaron, desde qué edad empezaron. De alguna manera tuviste relación con el ocultismo, hasta dónde llegaron, pero empecemos por el principio. Cuéntanos, por favor, dónde te empezó a llamar la atención, dónde abrió tu curiosidad y en qué abrió tu curiosidad para empezar en ese ocultismo. Bueno, pues, en mi familia no había tanto problema en las cosas, pues, de ocultismo, como que estaba algo normalizado, no es como que se le daba apertura a, pero ¿No lo estaba ajá, practicaban? no como tal así, pero era algo normalizado, o sea, el hablar de, pues, de una limpia, de cosas así, de, pues, de hechizos, no sé, lectura de cartas, etcétera. Entonces, pues, mi familia no lo veía como tal porque todo estaba bajo un término que era magia blanca, ¿no? Ujú.
Entonces, pues yo crezco con ese conocimiento de saber que no tenía nada de malo y pues siempre sentí como que cierta curiosidad, cierta atracción por saber más, porque pues todo eso era misterioso, todo eso era místico, ¿no? Ajá. Entonces quería conocer un poquito más. Y yo lo que empecé a hacer fue eh, comprar revistas. En la etapa de adolescente, pues había ciertas revistas así como de 15 a 20, no sé si algunos de tus seguidores de la misma edad, pues van a De nuestra edad creo recordar, que sí, pero de los va- actuales no creo que se van a sepan de esas, pero recordar okey. ciertas revistas, la de Tú, Veintitantos, etcétera. Entonces, ese tipo de revistas a mí me gustaban mucho. Y siempre a la parte que me iba era cuando horóscopos, ¿no? Por ejemplo. O Ujú. sea, me gustaba mucho ver ese tipo de páginas y de y ahora un hechizo para que te vaya bien en la escuela. Uno para Para que aprobar el tengas, examen para sin aprobar el estudiar, ¿no? examen, exacto, Ujú. para que te tengas suerte, ¿no? Para que hagas más amigos, para que el novio, que no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas, pues, pareciera un juego, ¿no? Porque, pues, Eso te iba a algo de decir, sí. adolescentes, pero era algo que me atraía cada vez más y a pesar de que pareciera un juego, pues yo trataba de tomármelo muy en serio. Entonces, ese tipo de cosas, pues nunca me fueron como para decirme, no, eso no lo hagas, ten cuidado, estás involucrándote en cosas que no vas a poder entender, pero pues como lo sacan en las revistas, pues tú cómo vas a imaginarte que algo así pueda ser, ¿no? Entonces, poco a poco me daba cuenta que había ciertos elementos que te salían ahí, que, pues, que sí eran tomados dentro de lo que era la brujería, ¿no? Como lo de las velas, que ciertas, no Hechizos, sé como sí, decías, sí, ¿no? sí, de La que una canela y amarra oración, listones. ándale, cosas así, que son elementos que utilizan para realmente hacer cosas, pues, a lo mejor de brujería ya real, ¿no? Podemos decir que igual y en tu inocencia, empezaste a abrir puertas. Sí. El texto que leímos lo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino gobernantes de las tinieblas, y empiezan a ocupar esa curiosidad de los jovencitos o de los niños que empiezan a crecer para atraerlos de esa manera. Y por supuesto, está el hecho de que pienses que no hay ningún problema. Sin en cambio, empezaste a abrir puertas, Inés. Yo creo que sí, porque fíjate que cuando ya entré a la universidad, o sea, ya de la prepa a la universidad, ya esto fue escalando un poquito más. O sea, ya era como, pues ahora ya lo de la lectura de cartas, la lectura de mano. Entonces, ¿Ibas a que te leyeran las cartas, a que te leyeran las no, manos? que en mi familia había un ser querido que cuando llegaba de su trabajo en el lugar donde estaba, pues ya esa persona recibió cierta influencia en esa área, entonces, pues luego a veces llegaba a compartir Ujú. las experiencias o las vivencias conforme a lo que aprendía por allá, y pues a mí eso me llamaba más la atención. Entonces, dentro de las cosas Del que luego, ocultismo. de lo que Ajá. le enseñaba era la lectura de las cartas, ¿no? O Okey. por ejemplo, el culto a la muerte. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas yo con lo de la muerte, pues nunca me metí, siempre me dio mucho temor. Ujú. Pero lo de la lectura de las cartas fue así como de, yo quiero aprender, ¿no? Quiero saber de qué se trata. Entonces, poco a poco, me decía, ay, no, pues mira, hace esto o así, o estas son las cartas, no sé. Pero como me gustaba, yo empecé a tratar como de aprenderlo. Y entonces con quien practicaba, pues era con mis amigas en la En la facultad. universidad, en la facultad, y Ujú. me ponía yo ahí a leerle las cartas, y pues empieza como un juego. O Ujú. sea, esa es la parte que, pues, peligrosa, que empieza como un juego, ¿no? Muchas cosas. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que no lo hacía tan mal. No es como que yo me pusiera a estudiar acerca de no, porque realmente era algo, pues, no como para tomármelo de una profesión o algo, ¿no? Y que de eso viviera, pero como lo hacía con mis amigas, entonces era más constante. Oye, Inés, ¿y en alguna circunstancia de esas lecturas, en alguna ocasión coincidió lo que tú les dijiste que iba a Sí, pasar a alguna de tus amigas? sí, sí, en algunas ocasiones me decían: "Oye, es que fíjate que lo que estás diciendo, o sea, es verdad", o de: "¿Qué crees? Me pasó esto que dijiste". Cuando ellas me decían eso, entonces ya algo dentro de mí era así como de: "Ah, caray, a ver cómo", ¿no? Como, ¿por qué? O sea, al mismo tiempo me hacía dudar esa parte, pero me emocionaba y seguía. Lo que sí me empezó a suceder fue que conforme más veces lo hacía, terminaba con un dolor de cabeza tremendo. O sea,
era insoportable a veces, era una punzada así que no se me quitaba. Y luego mis compañeras era de, oye, léenos las cartas y así, y pues trataba como que luego de evitarlo, porque terminaba mal. Cuando hacías eso de leer las cartas, de acuerdo a lo que habías aprendido, ¿seguías algún patrón, no sé, alguna estrategia de que, no sé, no, por decir, el caballo significa, que vas a vivir, que te va a pasar un accidente, no sé, ¿hay alguna estrategia, algún patrón para poderlas interpretar? Pues a mí lo que me sucedió fue que sí aprendes así de cierto significado, de acuerdo a lo que luego libros o revistas, en esos ferias del libro y todo eso, venden ahí luego esos libritos. Entonces yo digo, sí, me pongo a leer, ¿no? Y lo checaba. Pero a la hora de la interpretación, Ujú. pues eso no sale en un libro, así de ahora interprétalo como tal así, sino que lo que yo les decía, pues resultaba ciertas muchas cosas. Entonces eso me confundía y sí me daba miedo. O sea, saber que eso ¿Sentías pasa, temor sí, por sí eso? sentía temor, mas sin embargo, no me quitaba completamente de practicar De eso. seguir haciéndolo. Así es. ¿Alguna vez jugaste? Es muy común que entre los chicos haya ouija, haya algunos juegos que lo ven muy inocente, pero a final de cuentas sabemos que están manejados por demonios. Sí, fíjate que lo de la tabla de la ouija, no, eso siempre lo rechacé, así como lo del culto a la muerte, porque eso me daba más miedo todavía. O sea, es algo como hasta absurdo decir, ¿cómo te da miedo algo así? Pero ahí estás, ¿no? Bueno, pues así somos, ¿no? Ujú. Así somos, tendemos a hacer cosas que sabemos que no están bien, pero ahí seguimos. Entonces eso me pasó, de que inclusive yo hasta compré un juego bueno, no sé si hasta lo quiero decir porque igual hasta lo buscan. Un juego. Un juego que venían muchas cosas, en el que venía una lectura igual de cartas, un péndulo, venían varias cositas así como un kit, ¿no? Y a mí me emocionaba mucho jugar eso, inclusive también hasta lo jugué con mis amigas. No jugué con la ouija, pero sí llegué a jugar ese juego. En ese juego hacías preguntas del futuro, algo se movía sin necesidad de moverlo. A lo mejor el péndulo, también había como un tablero, como una estrella, ¿no? Donde ciertos movimientos, ese realmente no mucho lo hice, pero ese tipo de juego te llegaba a ser más constante en practicar eso. Y lo que sí pasó después de estar jugando eso fue que empezaba a escuchar ruiditos, empezaba como que a sentir persecución, como que miedo, ¿no? De hay algo me está viendo, o hay algo ahí, o como que me puse un poquito más aprensiva en ese aspecto. Eso fue una de las cosas que recuerdo que empezó a suceder al estar interactuando mucho con ese juego, ¿no? ¿Películas de terror? ¿Te gustaba verlas? Sí, me encantaba. Es la verdad. Me gustaba mucho. Yo llegué a decir lo que mucha gente actualmente dice: "Ay, esta ni asusta". No pasa nada. Ya ni me hace sentir nada. Quiero una donde ya no, o sea, sienta más terror. Pues imagínate cómo se va cauterizando esa parte en ti, que ya no te hace ninguna emoción esa película que te está mostrando imágenes grotescas o cosas terroríficas y que tú quieres más. Pero pues así me pasaba también. Yo buscaba más porque era lo que me divertía realmente. ¿En algún momento sabías el peligro que corrías al abrir esa clase de puertas? Pues tal vez sí escuché que tuviera cuidado, pero pues estás más joven. Ujú, No te lo tomas tan en serio y eso hace pues, que lo sobrelleves. Aunque ya estaba viviendo cosas, aunque sea espaciado y pequeñas, ujú, pues, aún así no eran suficientes como para yo decir hasta aquí, ¿no? Pero según yo era cuidadosa ujú. de que no me fuera más allá de, ¿no? Según Creíste en tener el mi control de sí, sí, alguna claro, por manera. supuesto. Piensas que a veces tienes el control y que hasta aquí llego, porque si hago más para allá, ya algo puede suceder, la verdad, cosas así. Muy bien, fuiste avanzando en la facultad, llegó el momento en que hicieras tu servicio social. ¿Qué experiencias tuviste ahí o ya se terminó esta No, relación con el ocultismo? ahí en mi servicio fue cuando más cosas pasaron, se intensificaron de una manera en la que, pues sí, me dejaron como que, pues, desagradables recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué, me tocó hacer un servicio social en la zona serrana y, pues, donde no había señal, ahí ya la gente se duerme casi a las 8 de la noche, o sea, Ni pues luz, creo, ¿no? A veces. no, sí, pero, pues, ya la gente su ritmo es dormir temprano porque se tienen que levantar Ujú, súper temprano para sus actividades. sí. Entonces,
pues venir de un lugar que es ajetreado, de que sales del el internet, del teléfono, pues allá me fui a encerrar, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar 2 meses en mi servicio social en el hospital, por dos meses, en la noche. Esos 2 meses fueron, pues, era la primera experiencia en la que yo estaba fuera de casa. Era un turno súper difícil porque, pues, luego te vas a la noche, ¿no? Me imagino, sí. Entonces, yo lo que hacía, rentaba un cuartito así en una azotea, la familia muy agradable, todos muy atentos, pero, pues, yo vivía en la azotea. Y cuando salía del hospital, yo recuerdo que llegaba al cuarto y llegaba súper cansadísima, porque, pues, no, la experiencia de tener turno nocturno es muy agotador. Entonces, llegaba muy cansada y, pues, era para que llegaras y durmieras, ¿no? Y Sí, ya, te sí, quedaras. pues estabas desvelada Bueno, realmente, pues, ¿no? no podía dormir. O sea, no podía dormir porque si cerraba los ojos, yo sentía que alguien estaba ahí en el cuarto. O sea, era de día, porque salía de día, y prendía la luz. O sea, a ese extremo llegaba de tener el temor y de saber que algo está ahí, entonces lo que hacía era prender la luz o abría la ventana, no quería cerrar la puerta, dormía muy poco, precisamente porque me daba miedo, y no tenía paz, simplemente no me sentía tranquila, ¿no? Entonces, esa parte era una de las cosas que vivían ahí. Lo que sucedió fue que el grupo que también se fue a hacer su servicio, el grupo de chicas que fueron, una de ellas se dio cuenta que estaba solita y, pues, me invitó a vivir con ellas. Y, pues, para mí fue así como de: "Sí, Como un gracias", ¿no? alivio, ¿no? Porque ya Sí, no ibas a estar sí, sola. ya no iba a estar sola. Y aparte de que ya me habían cambiado de turno, pero bueno, ya decía yo: "Por lo menos ya voy a poder dormir tranquila", ¿no? Ahí fue cuando en ese lugar donde yo me fui a vivir con ellas, me pasó algo, pues sí, un poquito espeluznante, debo reconocerlo. ¿Quieres compartírnoslos, por favor? Sí, recuerdo que dormía en unas colchonetas que me habían obsequiado, las pegaba hacia la pared. Mis otras compañeras dormían en sus camas, yo era la única que dormía hacia la pared. Entonces, tuvimos una rutina ahí y todo eso, pero llegó un cierto momento en el que yo empecé a amanecer con moretones. Ya me pasaban ese tipo de cosas de que escuchaba ruiditos, de que con el rabillo del ojo, no sé Ujú. si te ha pasado que llegas a, o sea, si alguien está haciendo algo Como o que se ves la para, sombra que van ándale, pasando. algo así, yo ya empezaba a ver esa parte de que alguien estaba ahí, de momento yo giraba, ya no había nadie, y ruidos, ¿no? ¿Eso te pasaba en el hospital Sí, en el o en la hospital, casa donde estabas? en donde estaba y en el hospital. Entonces, ahora imagínate en el turno de la noche. Sí, qué susto. Entonces, yo ya quería cambiar. Lo que pasó es eso, que despertaba y amanecía con un moretón en el brazo, uno en la pierna. Eso al principio, pues, no me generaba tanto, Podías pensar que eran piquetes, que te movías, que te no, me lastimabas, había tal vez, ¿no? golpeado, Ujú. pero la parte alarmante es que empezaron a salir más. Entonces, yo recuerdo haberle dicho a una de mis amigas de ahí: "¿Sabes qué? No seas mala", porque a veces se levantaban ellas en la madrugada, Ujú. voltea a verme, ¿no? Fíjate cómo estoy durmiendo, fíjate si me muevo, o cómo estoy, o sea, yo quiero saber si no me estoy golpeando o Sí, algo, tú ¿no? querías encontrar una explicación a esa Así es, a esos moretones que tenías en tu así es. cuerpo. Entonces ellas así de, bueno, pues sí, y una de ellas me dijo: "¿Sabes qué? Pues no, así como te acuestas, pues así despiertas, ¿no? Casi ni te mueves". Entonces eso me empezó a preocupar porque decía, bueno, ¿de dónde me estoy haciendo esto? Entonces ya tengo una enfermedad o algo, empieza a viajar tu mente. Sí, claro. Y recuerdo que ya cuando pasó más días y los moretones seguían apareciendo, pero ahora sí que ya fue la parte más, donde más me asustó fue cuando aparecieron unos dedos marcados, pues en mi brazo y eran muy, muy marcados, o sea, Una no, mano, sí, literalmente. no se quitaban, porque, por ejemplo, si tú te sostienes y dejas un rato, pues ahí se queda, ¿no? Pero se vuelve a quitar. Bueno, pues era un moretón, no se quitaba, o sea, eran unos dedos marcados en mi brazo, y me acuerdo que se lo enseñé a mi amiga y yo así de: "¿Qué es esto?", ¿no? O sea, yo me lo hice, ¿qué es ¿Cómo? eso? Y ella me dijo: "¿Sabes qué? Eso es algo espiritual. Entonces, debes de orar a Dios", me dijo. Y así como que, bueno, pues yo nada más me sé el Padre Nuestro. Sí, ¿Cómo, no?
me dijo, no, o sea, necesitas buscar de Dios, acercarte a Él y platicar con Él, o sea, decirle lo que te está pasando. Y Él te va a escuchar. Y ya fue cuando me dijo, sabes que yo soy cristiana, yo me reúno, ¿no? En tal lugar. Y me empezó a compartir un poco pues, de su experiencia como cristiana y del por qué ella me estaba aconsejando que yo buscara de Dios y que él orara a Él, ¿no? Entonces, eso me confundió más y sí me dio también más miedo porque decía, okey, esto ya está escalando a otra cosa, ¿no? Sí, claro, ya ya Y ya ya estaba maltratando tu cuerpo esa sí, presencia, exacto, ¿no? ya se estaba manifestando, ya no eran ruidos, ya no eran medio visión, ¿Sombras? no, ya no, ya era algo que ya estaba directo hacia mi persona. Y la verdad, esa parte pues sí me sorprendió mucho. Pero fíjate, ahorita que estoy recordando ya esto, antes de que sucediera lo de los moretones, nosotros vivíamos en un cuartito. Antes de que nos cambiáramos a ese lugar, vivíamos en un cuartito, era así como de vecindad. Ujú, Y éramos la primera casita, era así como 2 cuartos y de madera, ¿no? Madera aquí y la división era de madera. El cuartito, el primero era donde nosotros dormíamos ¿cuántas y estaban ahí? éramos, 4. Okey. Y el otro cuartito era así como que la cocina donde te peinas, te arreglas, o sea, el todo, ¿no? Ujú. Y la puerta hacia la salida. Yo recuerdo que en ese cuartito duramos muy poco, porque ahí me pasó previamente algo también muy difícil. Creo que, bueno, ya no sé cuál es la más fea, en el que ese sí me hasta me genera así como que un poquito de nervios, porque recuerdo que estábamos en la cuartito, en el primero, estábamos platicando. ¿Era de día? No, era de noche. Okey. Y, afuera de ese cuarto, en esa o sea, de la parte de al frente, había unos tanques de gas, encadenados. Para poder llegar a ese lugar tenían que entrar, ¿no? Primero abrir como el portoncito y entrar en un pasillo y ya llegar a nuestro primer cuarto. Este, recuerdo que estábamos ahí platicando todo y de momento empezamos a escuchar ruidos de que se movían los tanques, como si jalaran las cadenas. Como si quisieran Exacto, robárselos. como si Ujú, quisieran soltar los tanques y, ¿no? ujú, Quitar las ujú. cadenas. Eso nos alarmó y dijimos: "Alguien nos quiere robar", ¿no? Nos espantamos porque dijimos: "Alguien nos quiere robar". Luego, pues, nos pusimos en alarma, ¿y qué hacemos? Casi los demás que viven aquí, pues, están trabajando, no sé, el dueño no está aquí, y era probable que estuviéramos nada más nosotras ahí solitas, y, pues, eso sí nos dio miedo. Y Más aparte peligroso, eran puras mujeres. no, y deja eso, que nuestra puertita, que era del otro cuarto, ¿no? Que daba a la calle, solamente la cerrábamos con un clavito. Y O sea, aparte, en la parte de arriba de la puerta había un espacio así abierto, cero como seguridad. sí, o sea, como no sé por qué, o sea, ahí nos íbamos a congelar también el frío cuando hubiera frío. Pero el chiste es que, esa era nuestra seguridad, ¿no? Y por eso estábamos preocupadas. Yo cuando recordé eso, dije: "Ah, caray, o sea, sí se va a meter y nos Ujú. va a pasar algo", ¿no? Entonces, como que me armé de valor y yo dije: "No, voy a ir como que a espantarlo, ¿no? Y ya que las demás me sigan en la bulla". No querían, y me dijeron: "No, no lo hagas porque, pues, algo va a pasar, nos van a ¿no? Alguien va a entrar". Dije: "No, ahorita se tiene que espantar esta persona", porque se seguía escuchando cómo movía las cadenas para, pues, quitar el tanque, o eso era la percepción que teníamos. Y recuerdo que en la división que teníamos era una cortinita, ¿no? Para el otro cuarto. Y, y lo que sucedió fue que yo me levanto y las demás atrás de mí, y así como de: "No, ahorita va a ver esta persona, no voy a, no sé, aplaudir, voy a decir algo y que salga corriendo". Cuando yo giro o más bien jalo la cortina para entrar al siguiente cuarto, veo cómo está una sombra en medio, ¿no? Y está parada así, y como si me viera y pum, se va por la parte de arriba de la abertura de la puerta. Yo cuando vi eso, en mi mente fue de, o sea, una sombra materializada, no sé si No me tenía lógica. no sé si me puedo explicar. Sí, sí. O sea, era una sombra, pero estaba parada en medio, así, ¿Que era la tal que cual, estaba provocando los ruidos que escuchaban? yo creo, porque esa sombra me ve que yo hago esto con la cortina y sale brincando hacia la parte de arriba de la puerta,
Y pues obviamente que fue un impacto para mí. Yo me hago para atrás, me tapo la boca y no podía ni gritar. Entonces empecé a temblar y toda, ¿no? Tensa, y mis compañeras, ¿qué sucedió? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Yo creo que ellas pensaron que ya se había metido. Y yo no les podía decir nada porque ¿Estabas en no, shock? sí, estaba en shock. Entonces empecé a llorar y a temblar y no me podía controlar. Inés, ¿qué pasó? Y ya no sabían ni qué, ¿no? Y hasta que les dije, una sombra, o sea, una sombra. ¿Cómo? Que no sé qué. Y pues más, ¿no? Se espantaron y todo eso. Lo que sí es que dejaron de escucharse el ruido de que se querían llevar el tanque. Entonces, pues probablemente sí fue eso, ¿no? No lo sé. Lo único que yo les dije fue, chicas, yo mañana no quiero dormir acá. No quiero volver a experimentar esto aquí otra vez. Y ellas muy amablemente, y se los agradezco, buscaron un cuarto mientras yo estaba en mi turno en el hospital al día siguiente, y cuando yo regresé ya estábamos en el lugar donde me pasó lo de los moretones. Ok, ya eso fue previo a Okey. los moretones. Eso fue previo. De alguna manera, Inés, entendemos que esa persecución era contigo. Pues poco a poco lo fui descubriendo, porque, ya fue que me pasó eso del otro lado, ¿no? En un cuarto ya más amplio, más grande, donde todo parecía muy bien, pero pues ahí empezó esa parte, ¿no? ¿En el hospital tuviste alguna vivencia? En el hospital, cuando estaba en el turno de la noche, teníamos, es un hospital que es primer nivel y segundo nivel, o sea, es área de hospitalización y área de consulta externa. Entonces, cuando está el área de hospitalización activa, se cierra la consulta externa y ya, ¿no? Entonces, nosotros como personal teníamos que trasladarnos al primer edificio, todo era un primer piso, para el área de vacunas que estaba hasta el rincón, ¿no? Y solamente esa luz estaba prendida. Y pues siempre el rival más débil, pues, es el pasante de enfermería, ¿verdad? Okey. Entonces, eso fue lo Y que supongo que sucedió. aprovecharon la Pues sí, circunstancia. claro, y pues ellos no sabían que a mí ya me pasaban ciertas cosas. Entonces, me daba muchísimo temor ir a ese lugar, porque tenía yo que ir a checar los refrigeradores de las vacunas y, pues, Okey. anotar, ¿no?, la temperatura. Entonces, yo no sé si ya iba predispuesta o no, porque ya me estaban pasando este tipo de cosas. Y, pues, lo que sucedió fue que veía, ¿no? Veía como que sombras, como que en esa parte de hasta el fondo donde estaba el cuarto, había como si alguien estuviera adentro, y ya cuando llegas, pues, no hay nadie, o sea, entonces constantemente, sí, constantemente pasaban ese tipo de cosas. Ya cuando finalicé mi servicio social, ya fue cuando me fui a la casa y me llevé mis colchonetas, porque me las regalaron. Entonces, yo en el cuarto donde estaba ya en casa con mi mamá no, pues, no tenía una puerta ni nada, entonces, ni tenía una cama, entonces me llevé mis colchonetas. Y fíjate que una de las cosas que me pasó ahí fue que, empezaron a aparecer insectos alrededor de donde dormía. La forma más curiosa es que estaba acostada, haz de cuenta así, y los insectos amanecían alrededor, como si algo, les impidiera llegar ¿Te hacia donde picaban, estaba te yo. No, agredían, te nada, lastimaban? nada, nunca llegaron a donde yo estaba acostada, pero amanecían todos los días. Eso fue unas semanas que me estuvo pasando, pero eran insectos así como de arañas, grillos, ciempiés, bichos que yo Muy nunca había raro. visto. Sí, o sea, que hasta me daban miedo, porque si estos sí se me van a subir y me van a picar, o no sé, se me van a meter en la nariz, Claro. algo así. Entonces, me daba cierto como que, nervios, pero era una de las cosas que me empecé a dar cuenta que sucedía, ¿no? Y mi mamá también, eh, fue testigo de que empezaron a amanecer insectos, que hasta me dijo: "¿Por qué siempre estás barriendo bichos? O sea, ¿qué no barres? ¿Qué?". Yo hasta me acuerdo que me puse a escombrar para que ya no siguieran saliendo, y tapaba las rendijas así porque yo tenía una puerta hacia la calle y mi ventana, entonces decía: "Bueno, la voy a tapar para que nada de eso entre". Y aunque yo hacía eso, amanecían los insectos alrededor, pero siempre así, como si algo les Por hubiera limitar. impedido, sí, como si una media luna así los impidiera, porque yo estaba pegada hacia la pared.
Eso pasaron algunas semanas cuando recién yo había llegado del lugar de mi servicio social, y te digo que mi mamá, pues sí fue testigo de eso, hasta luego me ayudaba a barrer los insectos. ¿Lo relacionaste de alguna manera con todas las experiencias que habías tenido o ni siquiera te pasó? ¿No sentías temor por eso o solamente te asustaban? Pues me daba nervios, Te daban ajá, nervios, era más que nada eso, porque yo decía: "Se me van a subir, me van a picar o se me van a introducir en mi oído, mi nariz", no sé. Era más esa parte, ¿no? Y decir, bueno, estoy regresando a un lugar donde no estaba ahí, tengo que escombrar, etcétera. O sea, más lo relacionaba a eso, pero lo que sí se me hacía curioso era que amanecían todos los días por esas semanas y así, nunca pasaban de esa media luna. Eso fue lo que más me sorprendió y ahí fue donde dije: "Okey, es algo extraño, pero continué", ¿no? Ya estando ahí en la casa, pues, pues seguí mi rutina, mi vida normal, pero sí seguían pasando ese tipo de cosas, o sea, de seguir escuchando los ruidos, de seguir viendo sombras, y lo que sucedió fue que junto con las amigas que yo empecé a convivir en esa etapa, nos presentaron o nos invitaron a un grupo, que era, de los gnósticos, algo así, donde nos iban a enseñar, nos iban a hablar acerca de cosas misteriosas, conocimiento. Realmente bien ya no lo tengo fresco cómo era, pero se me hizo curioso. Otra vez despertando en ti esa curiosidad por el ocultismo Sí, sí. y Entonces abriendo puertas. exacto. Entonces, yo dije: suena interesante, pues, ¿de qué se tratará? Entonces, como que me lo vendieron muy de: "No, hay que ir y ver qué tal", y no sé qué, solo por curiosidad, y ahí vamos, ¿no? El grupo de amigas y yo, ahí vamos. Y sí, ese grupo, pues, los gnósticos son así como que una doctrina, ¿no? Ujú. Que es filosófica y viene desde muy antigua, que está basada más en el conocimiento, ¿no? Tiene que ver algo así como de que por cada nivel que tú vas subiendo de conocimiento, como que más estás acercado a tu ser más divino, algo así. Pero, ¿qué Entonces, tenías que hacer para llegar a ese pues conocimiento? bueno, tenías que ir pasando como por ciertos niveles, te iban enseñando ciertas cosas. Yo de lo poco que recuerdo en esa temporada fue que los temas, sinceramente ya ni los recuerdo, pero una de las cosas que sí se me quedó grabado fue que en una de las lecciones que nos dieron, estábamos como que en una habitación, la pusieron a oscuras y en unas mesas pusieron unas velas, ¿no? Y que nos dijeron: "Tenemos que aprender a mover la vela con nuestra mente". Y así de, ¿no? Guau, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces empiezas así como que a hacer ciertas cosas para, sí quiero mover la luz de la vela, ¿no? Sinceramente, no lo tomamos tan en serio, la verdad, porque cuando empezamos a ver cosas así dijimos: "No, ¿qué estamos haciendo acá? Ya mejor vámonos", ¿no? Pero sí, admito que, por esa influencia empecé a hacer otras cosas, ¿como qué? Como lo del desprendimiento astral. Me llamó la atención y quise empezar así como de que, a ver, ¿de qué se trata? Que no sé qué. Y dije: "Okey, hay ciertas técnicas, hay que, pues, lo quiero intentar", ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué es el desprendimiento astral? Pues, ¿En qué consiste? simplemente, pues, es nada más esa parte en la que tú sientes que te desprendes de tu cuerpo, y alguna gente lo pone ahí en la información que te dan en las redes o en los libros, que, pues, viaja tu espíritu, no sé, algo así. Pues, así es como lo entendí en ese momento, ¿no? Yo dije: pues, a ver qué tal, ¿no? Igual y ya puedo mover con la mente las velas, la luz, y, pues, también puede ser algo así, no A sé. final de cuentas, seguías sin entender Sí, el sí, riesgo en el que por estabas poniendo supuesto, tu alma más que otra cosa. no tenía ni idea, o sea, ya venía viviendo esa es la parte que se vuelve absurda, o sea, vienes experimentando cosas y no te son suficientes porque ahí estás, ¿no? Y así me sucedió, entonces, mira, yo recuerdo que empecé, me voy a empezar técnicas de relajación y así para relajar mi cuerpo y empezar, valga la redundancia, para empezar a ver lo que dice ahí, ¿no? Ujú. Y conforme lo fui practicando, pues yo veía que al principio, ¿sabes qué? Sentía así como si yo dentro de mí flotara así, ¿no? Como una sensación como de que flotas. Dije: caray, eso, pues, es raro, es diferente", ¿no? Bueno, me gustaba, no lo desechaba, pero conforme fue pasando el tiempo y haciendo mis demás actividades, pues yo lo seguía practicando.
hasta que ya después empezaba yo a hacer como que ya sentía que me balanceaba, ¿no? O sea, ya no era nada más un flotar, yo sentía que me balanceaba. Y eso, pues, como que me daba todavía más curiosidad. Y recuerdo que, ¿por qué lo dejé de hacer? Pues, porque en una ocasión estaba en mi cuarto y, pues, son de esas veces de ocio, no estás haciendo absolutamente nada, y dije: "Okey, vamos a intentarlo". Y recuerdo que estaba acostada y empecé a relajarme, respirar profundo, y empecé a sentir esa sensación, ¿no? Otra vez como de que me hacía hacia adelante, me hacía hacia atrás, y de momento yo siento eso como si me hiciera un poco más hacia adelante, y nunca fue de, ay, volteé y vi mi cuerpo como en otras, ¿no?, lugares, otras personas te dicen, yo la verdad nunca fue así. Pero sí esa sensación de saber que estás como flotando o como que te estás haciendo Fuera de hacia ti. adelante, ajá. Entonces, esa sensación yo la sentí, y una de las cosas terribles así que me pasó en ese momento fue que estoy, órale, ya estoy sintiendo esto, y volteo hacia el frente de mi cuarto, hacia arriba, y veo un ser que está en la esquina como, no sé, un ser pálido, muy, muy pálido, y me está viendo. O sea, ni siquiera tenía un rostro bien, simplemente es esa percepción de saber que te está viendo. Y está como en cuclillas y su postura, lo percibí como si en cualquier momento que yo me saliera, esa cosa iba a entrar. Mm, fue muy, muy feo, la verdad. Cuando lo recuerdo es algo que me dio muchísimo miedo. O sea, experimenté terror, eso fue lo que realmente pasó. Esta casi no me gusta platicarla mucho porque precisamente de las otras experiencias que viví, creo que esta es la que más me impresionó, o no sé ya, pues sí fueron varias. Y saber que estaba algo ahí, que no sé qué era, y que si yo seguía haciendo eso, o sea, eso podía entrar en mi cuerpo, ¿no? Y no sé, o sea, fue Sin duda sí, alguna, esa fue la experiencia más cercana que tuviste a esos seres. pues yo creo que sí, porque O ya no era una sombra, o sea, ya era un ser que era muy pálido, demasiado pálido, como desnudo, no sé, no, obviamente nada más vi la parte de su cuerpo que estaba como en cuclillas, y como en una posición de en cualquier momento brinco. Yo recuerdo que me espanto, hago esto y regreso, ¿no?, a mi cuerpo y me puse a llorar, a llorar, a llorar y no, ¿esto qué es? O sea, ya no voy a volver a hacer nada de esto, no sé, hice mi catarsis ahí y, y dije: "No está bien lo que estoy haciendo", ¿no? Entonces, esa parte no está bien, y la verdad, yo seguía en esa amistad con la amiga que me compartió en mi servicio social y le platicaba varias cosas, y ella me empezó a invitar a su iglesia. Ella me dijo: "Inés, te están pasando muchas cosas, necesitas conocer más de Dios. ¿Por qué no vas?". Y te resistes, ¿no? Su familia su familia muy linda, la las tengo en mi corazón, o sea, ellos los quiero mucho. Y gracias a ellos que estuvieron también orando por mí, cuando me conocieron y conocieron varias cosas que me sucedían, ellos me invitaban a asistir a su iglesia estaba en Tecamalucan. Entonces, para mí era un lugar que yo no conocía, nunca había ido por allá, no sabía ni cómo llegar, y ellos pasaban por mí, o sea, ellos me decían: "No, alístate", y nosotros pasamos, y a veces esa parte me hace recordar, ¿no?, de cuando nosotros cuando estamos sirviendo, estamos tratando de hacer esa lucha de apoyar a esa persona, de llevarla y demás, no sabemos por lo que está viviendo. Yo se los agradezco muchísimo porque sé que ellos disponían de su tiempo, a la mejor se apresuraban, no sé, eh, pues todo lo que ellos pudieran no dejar de hacer o no, para que yo pudiera ir con ellos, ¿no?, que pasaran por mí. Y sí me siento muy agradecida porque ahí iba, ¿no? Me invitaban, ahí iba, pasaban. Y al principio, pues, porque estaba asustada, iba, ¿no? ujú. Pero conforme avanzaba el tiempo, pues, como que ya mi carne empezaba así de: "No, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no", y demás, ¿no? Yo recuerdo que su mamá de mi amiga me decía siempre que leyera la Biblia, que platicara con Dios,
que no dejara de ir y escuchar de la palabra, exponerme a ella. Y cuando el pastor fíjate que hasta en la iglesia me pasaron cosas así, o sea, estaba el pastor predicando, estaba hablando temas fuertes, ¿no? Temas que hablaban sobre la lucha espiritual y todo eso. Y yo recuerdo sentarme, o sea, aquí junto a la familia y me decía, o sea, en mi mente, ¿no? No lo escuches, o sea, es un mentiroso, eso no, y groserías y no sé, pensamientos terribles que a veces hasta me levantaba mejor porque me iba al baño y yo me ponía a llorar ahí en el baño y decía, yo no soy así, o sea, ¿esto qué es? ¿Por qué me pasa esto, no? Satanás no quería soltar. Yo creo que sí, ¿no? Esa parte en la que ya estaba esa lucha constante de que no estés ahí, no escuches, o sea, esa persona miente, es un tal, 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 o sea, en mi mente yo ofendía al pastor que estaba predicando la palabra. Y pues se lo compartí a la familia y me decían, pues más vamos a estar orando por ti, ¿no? Ya para ese entonces, Mirna, como que precisamente empezó una lucha y en mi casa yo ya no dormía nada. O sea, ya el insomnio era pan nuestro de cada día. Ya no sabía dormir con la luz apagada. Desde que yo estaba en el servicio, yo regresé sin dormir con la luz apagada. A pesar de tener la luz prendida, no descansaba, dormía por ratitos. Y lo que empezó a suceder desde que empecé a asistir a la iglesia era que ya me haz de cuenta que dormía y ya sentía como que me movían, me tocaban, Inés, ¿no? O me susurraban algo y yo me despertaba. Ya más reales, por Sí, decirlo de alguna forma, pues sí, más reales esos enfrentamientos que tenía. sí, 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 porque recuerdo que ya me sentía agotada y era consciente de que algo estaba ahí, ¿no? No sé qué era, pero algo estaba ahí. Y ya agotada le decía: "¿Qué quieres? O sea, ya déjame en paz. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué es lo que quieres?". Obviamente no quería que me respondiera, ¿no? Pero, pues, era ya esa desesperación de qué es eso que está ahí siempre presente. Y, pues, la familia y mi amiga me decía: "No dejes de ir, o sea, sigue escuchando". Y, por ejemplo, la hermana me decía: "Hija, lee tal salmo, lee este versículo", me decía el salmo, 4:8, ¿no? De que en paz me acostaré y enseguida dormiré, y solo tú, Señor, me harás, vivir confiado. Pero bueno, ella me compartía y me seguía compartiendo, ¿no? Y seguían diciendo: "Nosotros seguimos orando por ti", ¿no? Que el Señor gane esta batalla y etcétera. Pero sí, efectivamente estaba viviendo una batalla en mi hogar. Llegaba momentos en los que, ya siendo una adulta, o sea, ese miedo que me daba de saber que esa cosa me tocaba o me hablaba, me levantaba y me iba a la cama de mi mamá. Hubo una o 2 ocasiones en las que me fui con mi mamá, y mi mamá, pues, se enojaba porque me decía: "Oye, ¿por qué te vienes acá si tú tienes tu cama?", ¿no? Pero ella en ese momento no sabía. ¿Nunca le No dijiste bien. lo que estabas viviendo? Sí, llegué a comentarle ciertas cosas, porque tampoco la quería como que asustar Angustiar. ni Ujú. angustiar. Ella, fue testigo de los insectos, pero ella lo relacionaba más como de que: "Ay, bueno, pues es que no se estuvo durmiendo aquí, hay que escombrar bien, etcétera, la puerta", así. Pero ya la parte en la que yo llegaba y me metía a su cama a dormir y la abrazaba, pues esa parte a ella sí le molestaba, ¿no? Porque decía: "Oye, es mi cama, ¿no? Ya no puedo dormir cómoda", pero ella en ese momento no sabía bien por qué hacía eso, hasta que en algún momento le dije: "Ma, no me corras, no me corras, deja que yo me venga a dormir aquí contigo", ¿no? Porque hubo una ocasión en la que ya no aguanté, o sea, era desesperante, de verdad, el no dormir, de hecho, me peleaba con mi mamá porque me decía: "Es que quieres estar durmiendo en la tarde, en el día". Pues sí, porque sé que en la noche ya no duermo, pero no le explicaba yo bien realmente, la verdad. A lo mejor si lo hubiera hecho, ella hubiera comprendido un poco más, ¿no? Y, y recuerdo que me acababa yo de acostar. Es más, hasta luego andaba en la calle, fue así tarde y demás, y regresaba tarde ya cansada para precisamente llegar y ya acostarme y no despertarme, no Cansarte de alguna cansarme, manera. sí, sí, sí. Y recuerdo que me acosté y yo así de agotada.
Y dije, ahora sí, tengo mucho sueño, me voy a dormir. No llevaba, creo que ni 5 minutos. Y siento cómo me agarran, ¿no? O sea, y me sacuden. Entonces, ay, yo decía, no, no puede ser, esta cosa no me va a dejar dormir. O sea, lo que sea, no me va a dejar dormir. Y salí corriendo al cuarto de mi mamá y me acosté y la abracé. Ella estaba de espaldas. No se dio cuenta ella, o sea, no se despertó como tal. La abracé y esa cosa me siguió y estaba ahí atrás. O sea, yo creo que si yo hacía esto, ahí la veía, ¿no? Y era un acoso ya. Era un acoso de verdad, en el que experimentas cansancio, terror, porque nunca había vivido lo que era terror, de todas las cosas que te vengo contando que había vivido. No es un miedo normal, es algo que te crispa, que sientes cómo tiemblas, cómo todos tus vellos se levantan, esa parte del frío en la espalda y que es inexplicable, o sea, sientes terror, ya no es miedo. Y con ese temor ya fue que ya no aguanto, o sea, ya no aguanto. Y esta familia, pues, nunca dejó de compartirme, nunca mi amiga dejó de seguirme invitando. Y recuerdo que un día así, escuchando más de la palabra y todo eso, un día llegué ya me habían comprado mi camita, ya tenía yo mi cama, y, ni siquiera podía dormir ahí bien, porque te digo que no, ni No con la luz tenías paz, prendida, no, no no, no, tenías no paz tenía alguna. paz, ni con la luz prendida. Y entonces, recuerdo que esa ocasión me senté en la cama, en la orilla, y dije: "Señor, eh, tú eres quiero saber si tú eres el mismo Dios, ¿no?, que me enseñan en la Biblia, y si eres real, y quiero creerte cuando dices que me puedo dormir y que puedo descansar". Esa parte, yo le dije al Señor: "Quiero creerte y quiero confiar en ti, porque ya estoy agotada, ya estoy cansada, ya no aguanto, no tenía paz". No importaba las cosas que viviera, mi rutina, no importaba, siempre tenía miedo, siempre estaba alguien ahí que no me dejaba y me acosaba. Y recuerdo que le dije eso al Señor: "Tu palabra dice que en paz me puedo acostar, y Amén. que puedo dormir, y que me puedo despertar bien porque estaré a salvo contigo". Recuerdo que le dije: "Señor, yo te quiero creer, creo, quiero saber si tú eres un Dios de verdad, ese Dios que dice la Biblia que es poderoso". Hice mi oración más sincera que nunca. Fue mi primera oración en la que yo me derramé delante de Dios y dormí como no. Dormí tan tranquilamente que desde ese día hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he vuelto a experimentar nada de eso. Él te redimió y te sacó de esa oscuridad a su luz, redimiendo tu vida. Sí, Mirna, porque yo no me daba cuenta que realmente vivía en esas tinieblas, ¿no? Que estaba en ese mundo en el que yo pensé que hasta cierto punto tenía el control. No es cierto, no tienes control de nada. O sea, lo que hace el enemigo es embarrarte más, introducirte más y que hagas más cosas. O sea, vas de algo muy pequeño y absurdo a cosas más profundas y cosas que se mezclan con la verdad. Así es. Y sí, se van abriendo puertas, puertas que tú no vas a cerrar. Yo jamás pude cerrar nada, el único que me hizo libre fue el Señor Jesucristo. Hasta que le conocí, hasta que entendí que Él era el único que podía romper esa cadena, ¿no?, de tinieblas en mí. Yo sabía que tenía necesidad, pero me resistía por mi pecado, ¿no? Por el pecado que mora en nosotros es que te resistes, y solamente en Él encontré esa parte de libertad total, plena.
No fue a medias, no fue de, ay, descansé tantito. No, no, a partir de esa oración en adelante yo, gracias a Dios, Él sabe que no me ha vuelto a pasar nada de eso. Nada. Sin duda alguna, Inesita, no podemos menospreciar la fuerza que tienen esos seres de Satanás, esos demonios que tratan de jalarnos a la oscuridad. Pero tu testimonio nos ayuda a comprobar una vez más que ese mismo Dios está sobre todas las cosas. Y cuando tú le diste a Él, tú tuviste fe en Él, tú depositaste tu confianza, fue cuando Él empezó a luchar por ti. Así es. Cuando empecé a ver que en su palabra había verdad, entonces ya iba a la iglesia por convicción. Ya Ya no, querías estar ahí. ya quería estar ahí, ya quería escuchar, ya iba emocionada. Y aunque todavía iba a experimentar ese proceso de ser salva, porque todavía no lo era, el Señor, ese fue el parteaguas para mí. O sea, a partir de ahí fue, en este camino ya no me desvío. La iglesia en la que yo llegué en ese momento me cobijó hasta cierto punto con amor. Esa familia fue muy cálida conmigo. Yo les agradezco que hayan intercedido por mí. Y qué importante es cuando nosotros también sabemos que hay alguien que está pasando por situaciones difíciles y que debemos de interceder por ellos en oración, ¿no? Porque la oración tiene poder. Y mientras ellos estaban en esa guerra espiritual, o más bien mientras yo estaba en esa guerra espiritual, ellos Ellos estaban oraban por ti. luchando, estaban orando exactamente para que el Señor peleara por mí. Inesita, en estos momentos de tu vida, ¿le temes a algo respecto a esa experiencia que viviste? Igual y no por ti, por alguien más. Sí, porque a lo mejor por mi familia, por mis amigos, aquellos que en algún momento han experimentado algo así, mi familia en el sentido de que no normalicen este tipo de cosas o que si saben que todo lo que tenga que ver con brujería, hechicería, magia blanca, la muerte, no sé, yo no estoy diciendo que a lo mejor lo estén practicando ahorita, no, no es nada de eso, pero sé que en algún momento han tenido algo, ¿no? Algo que ver y que eso definitivamente puede abrir una puerta espiritual para que sean atacados, para que pasen cosas en sus vidas, ¿no? Entonces, mi preocupación es que ellos no lleguen a darse cuenta que solamente pueden obtener esa libertad por medio de Cristo. Ahora, como hija de Dios, habiendo ya Él sanado tu vida, habiendo Él ya renovado tu vida, habiendo Él ya ganado la lucha por tu alma. ¿En algún momento llegas a sentir ese temor otra vez? No sé, estando sola, estando en lugares eh, oscuros. ¿Tienes otra vez ese temor? ¿Llegas a sentirlo? No, fíjate, ya desde ahí yo ya puedo dormir con la luz apagada. Qué bueno. No, sino que en algún momento sí me generó cierta, y al final, ¿no? Como seres humanos, Claro. porque no es de, ay, no, sí, ya jamás, por siempre, forever. No. Luego me quedaba sola cuando ya me casé ahí en la casa y decía, ¿y qué tal si de momento me aparece algo otra vez por el rabillo del ojo? O algo que escuché un ruido por allá y vuelve a hacer otra cosa. Y lo que más me ha impresionado es que luego, luego la palabra llega a mi mente, ¿no? Como de esa parte, ¿no? De que el Señor me rescató de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no hay vuelta atrás. Ya no. O sea, el Señor rompió esas cadenas, rompió completamente eso y Él llena esos huecos, porque sí, eso sí te voy a decir que desde un principio siempre sentí esa necesidad, sentía un hueco en mí, algo que no se llenaba con nada. Y yo creo que eso hacía que quisiera saber más y buscar más, y esa necesidad de tener esa conexión espiritual con algo, con alguien, más estaba mal enfocada, ¿no? Porque cuando me di cuenta que era Cristo el que yo necesitaba, ya dejé de sentir eso, o sea, ese vacío que yo experimentaba. Entonces, Él llenó completamente mi corazón, emprendí un viaje diferente con Él, ¿no? De conocerlo, de amarlo, de obedecerle. Pero hablando de esta situación que me vivió, no, no, no me ha vuelto a suceder nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. De la oscuridad a la luz, una historia de redención. Esta es la historia que hemos escuchado hoy. Gracias, Inés.
Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartir con nosotros esa terrible experiencia, porque aún sin haberla vivido contigo, sentimos tu terror ante esas cosas que viviste. Gracias por compartirnos que no tenemos que menospreciar el poder que Satanás tiene. Gracias por compartirnos que tu Redentor vive Gracias, Mirna, y que gracias ese a ti. mismo Dios te sacó de esa oscuridad. Amén. Así Estoy es. segura que muchos de ustedes han experimentado situaciones así. Vengan al mismo Dios. Ahora tu vida como hija de Dios, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo ha cambiado tu vida? No, pues me casé. Con el hijo del pastor. Ahí. Me casé. También el Señor me llevó a conocer a mi esposo de forma maravillosa. Mi trabajo he tenido bendiciones en mi trabajo. Ese lugar como si fuera un patio de prácticas también para mí, porque me ha tocado vivir experiencias difíciles, pero al mismo tiempo también maravillosas, donde me llena mi corazón de gratitud. Sirvo en mi iglesia, gracias a Dios, con los niños. Soy maestra de escuela dominical de los pequeños. También hay un ministerio, ¿no?, en el que trabajamos como llamado Escuelita de Barrio. Estamos ahí también con los niños. Ahorita hay una pausa temporal por ciertos estudios que tengo, pero también trabajando con las mujeres. Me invitaron a trabajar con las mujeres. Y son muchas cosas en las que me toca deleitarme en el lugar donde el Señor me ha traído. Una familia muy maravillosa de creyentes en las que nos afilamos unos a otros, ¿no? O sea, vamos aprendiendo juntos, vamos creciendo juntos y pues disponiéndome al Señor, a lo que Él quiere llamarme, en lo que Él quiere que sirva y en lo poco que Él me da o mucho, tratar de ser pues a veces diligente. No soy perfecta, pero pues el Señor me va enseñando. Dios siga bendiciendo tu vida y las veces que tengas oportunidad de compartirlo, hazlo, porque sin duda alguna podemos comprobar que ese mismo Dios de la Biblia sigue obrando con sus hijos, a quienes nos acercamos y tenemos fe en Él. Gracias a todos ustedes, gracias Inesita otra vez. Gracias a todos ti. ustedes. Por favor, no dejen de compartir este video para que ayude a más gente. Sigue impactando vidas. Por favor, suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Si tú tienes un testimonio que pueda ayudar a otras personas a comprobar que ese mismo Dios sigue obrando en sus hijos, házmelo saber, contáctate con nosotros. Recuerda que estamos en Orizaba, Veracruz, en México, grabando estos testimonios. Si estás cerca, por favor, llámame. Queremos compartir tu testimonio y nos vemos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Sobrino, te mando un abrazo muy fuerte a todos mis sobrinos que están pendientes de estos episodios. Gracias, con todo cariño. Tía Mirna les manda un fuerte beso. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, Inesita. Gracias. Ujú.